tardes, profesor Eric, del Bachillerato Francisco y Madero, de la materia Física 2. Mi nombre es Janet Reyes Vázquez, del segundo B del cuarto semestre. Y en esta exposición virtual yo voy a explicar sobre la teoría de la ley de Gay-Lussac. Este físico químico, junto con esta mujer que se llama Gillian Ammons, que pues comparten esta teoría sobre la temperatura, la presión, que pues la temperatura aumenta y pues la presión de igual manera lo hará. Y si esta disminuye, la presión también disminuirá. Aquí en esta teoría el volumen es constante, no tiene tanta relevancia en los problemas o algo que tenga que relacionarse para saber su presión o su temperatura. Y pues bueno, para entender muy bien esta teoría lo voy a explicar con algunos problemas. Bueno, pues en esta ley su expresión matemática es presión entre temperatura es igual a grados Kelvin y pues en otros términos es presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y pues bueno, sus variables son la presión, la temperatura y el volumen. Y en sus unidades de la presión siempre va a ser en miligramos de mercurio, pascales y atmósferas. Y en la temperatura siempre va a ser a Kelvin. Y bueno, el volumen es constante y pues este puede permanecer en metros cuadrados, centímetros cuadrados, mililitros y litros. Y bueno, a sus equivalencias, cuando nos pide, por ejemplo, representar en miligramos a atmósferas o viceversa, entonces esto para hacer una regla de 3 se puede hacer con esta referencia que es una atmósfera es equivalente a 760 mililitros de mercurio. Y pues bueno, igual para los litros, que pues aunque no es tan de importancia, pues es constante. Aquí igual en esta lista nos podemos guiar. Y bueno, cuando nos piden un ejercicio en centígrados, pero lo queremos, como sabemos bien que siempre se tiene que representar a Kelvin, lo único que vamos a hacer es que los grados centígrados que nos indica, sumarle 273 y esto nos dará los grados Kelvin. Y bueno, para los despejes, que es de presión 1, temperatura 1, que es igual a presión 2 y temperatura 1, temperatura 1. Esto nos quiere dar a presión 1, que es igual a presión 2 por temperatura 1 entre la temperatura 2. Si queremos saber la presión 2, su fórmula es presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y si también queremos saber temperatura 1, esto nos va a dar la referencia de presión 1 por temperatura 2 entre presión 2. Y si queremos saber la temperatura 2 o la temperatura final, sería presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Y bueno, yo lo relaciono que esto nos da a conocer a un antes y un después. Y con esto vamos a hacer un ejemplo. Dice, una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 298.15 grados Kelvin. ¿Cuántas atmósferas alcanzará si la temperatura si la temperatura sube hasta 473.15 grados Kelvin si el volumen permanece constante? Bien, pues los datos nos dicen que la presión 1 va a ser de 790 milímetros de mercurio. Y la temperatura 1 nos dice que es de 298.15. Pero como ya está Kelvin, no hace falta convertirlo. Entonces pasa directo que es 298.15 grados Kelvin. Y bien, pues aquí la presión 2 es la que queremos saber. Y la temperatura 2 es de 473.15 grados Kelvin. Y bueno, el volumen es constante. Y bueno, y la fórmula nos dice que la presión, para saber la presión final o la presión 2, es presión 1 entre
por la temperatura 2, que aquí nos indica que la presión 1 son 790 milímetros de mercurio, por la temperatura 2, que es 473.15 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que es 298.15 grados Kelvin. Y bueno, para hacer esto vamos a utilizar la calculadora científica y esto nos da 790 por 473.15 entre 298.15. Y esto nos da un resultado de la presión 2 a 1253.69. Pero nos está pidiendo que a cuántas atmósferas. Y para convertirlo a atmósferas, bueno, aquí es Kelvin, subrayamos, entonces serían aquí gramos de mercurio, pero lo queremos a convertir a atmósferas. Entonces, esto sería igual a una regla de 3, que una atmósfera equivale a 760 miligramos de mercurio. Hacemos una regla de 3 para pasarlos a atmósferas. Entonces, si una atmósfera es igual a 760 mercurio, entonces vamos a igualarlo con el resultado que nos dio, que es 1253.69. Y vamos a hacerlo. Entonces es 1253 por 1 entre 760. Y esto nos da a 1.64 atmósferas. Y así nos da nuestro resultado y de presión 2. Y ahora para otro ejemplo, pero a temperatura, que nos dice un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio, se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Entonces, la temperatura 1 nos indica que es de 35 grados centígrados y la presión 1 es de 440 milímetros de mercurio. La presión 2 nos indica que es de 760 y queremos saber la temperatura 2 y el volumen permanece constante. Entonces, la fórmula nos indica que temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Entonces vamos a despejarlo, que la temperatura 2, la presión 2, que es de 440, por la temperatura 1, que es 35 grados centígrados, entre la presión 1, que es de 400, no, me equivoqué, es presión 2, que es de 760, y la temperatura 2 es de 440. Entonces esto nos va a dar igual a por 35. Pero antes, como bien lo mencioné desde el principio, siempre, aunque nos piden grados centígrados, la temperatura final la debemos de convertir a grados Kelvin. Entonces se suma 273 y esto nos da a 308. Entonces 308 grados Kelvin.
Entonces 760 por 308 entre 440. Y esto nos da igual a temperatura 2 a 532. Bien, como nos pide que a grados centígrados, como esto fue a Kelvin, entonces para hacerlos a grados centígrados simplemente se resta. Entonces son menos 273 y son 259 grados centígrados, y es así como tenemos la temperatura 2. Y pues con esto vamos a explicarlo con algo cotidiano y con materiales muy básicos. Y pues para esto voy a explicarlo con el experimento.